Y ahí les va el tercer ejemplo, que esta es mi segunda pregunta en la mañanera. Mi segunda pregunta formal en la mañanera tiene que ver con el INAI, con estas reformas. Reformas que dice el PRI y el PAN que van a respaldar solamente aquellas que sí estén enfocadas en los ciudadanos, pero bueno, ya saben, al Poder Judicial no se lo toca ni con el pétalo de una rosa y mucho menos con la punta de una plumita Bold. Entonces, lo que quieren hacer es colgarse de propuestas como la reforma de pensiones, como podría ser la de salarios mínimos, o sea, reformas que ellos les pudieran decir, nosotros las aprobamos y lo vamos a ver, les apuesto en sus spots. Nosotros, como el tipo programas sociales. Pero ¿con quién también vimos esto? Con el INAI. El PAN se cuelga la creación del INAI. O sea, el PAN dice que ellos son los responsables de que exista el Instituto de la Transparencia y lo asumen como propio. Pero la historia cuenta una narrativa completamente distinta. Y es que la creación del Instituto de la Transparencia es a pesar del PAN, a pesar de Vicente Fox, a pesar de Santiago Creel. Y yo lo he platicado muchas veces en este espacio y eso lo exhibimos hoy en la mañanera. La bronca con el INAI son las personas a las que han nombrado que cuando no tienen el control, porque lo que Vicente Fox quería era que, pues, era controlar el Instituto de la Transparencia para que estuviera dentro de la Secretaría de la Contraloría. Hoy lo que propone el presidente más o menos es que esté en la Secretaría de la Función Pública. Pero si el problema hemos visto que es que el INAI tiene a personajes cercanos a las administraciones que lejos de tener una voluntad con la transparencia, tienen una voluntad para este para ir en contra de la transparencia y que la bronca es que las personas a las que han nombrado son personas con amplios intereses por ocultar información y por proteger a los que los nombraron, pues la pregunta clara y obligada era, ¿cuál es la diferencia entre la propuesta que presenta Andrés Manuel López Obrador? Y vale mucho la pena su respuesta, porque aquí yo rescato dos cosas. El presidente no se está cerrando a que se dé un diálogo y a que el INAI pudiera tener una, digamos que un nivel tipo una fiscalía, o sea, que sea autónomo, no se está cerrando a que tenga que depender exclusivamente de una dependencia, pero sí a reducir la cantidad de dinero. De hecho, en algún momento el presidente mencionaba que podía estar en la Auditoría Superior de la Federación, porque sí tienes muchas dependencias haciendo lo mismo, pero como tal no es exactamente lo mismo. Cada una, digamos que pasa por la misma información, pero la utiliza de manera distinta. La Auditoría Superior de la Federación creo que es la más apta para poder tener esto, para poder tener las atribuciones del Instituto de la Transparencia, solamente que habría que darle, pues sí, más recursos para que pudieran contratar a más gente y darle más atribuciones para que entonces podamos tener a un instituto de la transparencia que pueda presentar denuncias. Escuchen un poco cómo estuvo ese planteamiento y lo que me responde el presidente López Obrador. El segundo punto es justamente el INAI, presidente. Hoy vemos a Vicente Fox, a Santiago Creel presumir que ellos son los creadores, que ellos realmente tenían un compromiso con la transparencia, pero se olvida que el Instituto de la Transparencia nació a pesar de ellos. En esa época, 2001 a 2003, cuando se da el periodo de la creación de las leyes, el debate, la ley de transparencia, Vicente Fox estaba en el escándalo del Toallagate. Y justo con el Toallagate, Vicente Fox quiso dar como una imagen de transparencia, ¿no? Hablando de vamos a promover una ley. Lo que él proponía en ese momento era que el Instituto de la Transparencia estuviera bajo el control de la Secretaría de la Contraloría. Fue el Grupo Oaxaca, de hecho estuvo Genaro Villamil en ese grupo, los que se fusionaron con una iniciativa del PRD que entonces tenía Barbosa y logran la creación del instituto. El problema ha sido que, aunque no fue directamente el Instituto de la Transparencia, estuvo en la Secretaría de la Contraloría, los personajes que han puesto en el Instituto de Transparencia son personajes serviles a esas administraciones, como el caso de Horacio Aguilar Álvarez de Alba, que fue asesor jurídico de la Subsecretaría de Comunicación Social de Segov, previo al 2000 ya era apoderado legal de entidades internas a la Arquidiócesis Primada de México y de hecho se hizo conocido en 2022 por agredir a su esposa, por lo que en el Estado de México le retiran su notaría. Otros famosos comisionados del INAI fueron Alonso Lujambio o el caso de José Octavio López Presa,
que fue de hecho el que creó la ley de transparencia de Vicente Fox en ese momento. Un caso muy polémico con Felipe Calderón fue el de Wanda Sigrid Arts Colunga, que fue su principal asesora de seguridad y terminó también en el Instituto de la Transparencia, y uno quizás más reciente, el de Jimena Puente, que después de terminar su periodo en el entonces INAI, ahora se convirtió más bien en diputada plurinominal del PRI. ¿Cuál en realidad es la propuesta que hacen con el INAI? Porque si el problema ha sido que el Instituto de Transparencia mantiene su liga siempre con los gobiernos y no tiene dientes, por ejemplo, puede sancionar a empresas que no protegen tus datos, a entidades privadas que no protegen los datos personales y les cobra millones, pero el Instituto de Transparencia no sanciona a los sujetos obligados de entidades gubernamentales por no cumplir con la transparencia. Al final, el Instituto de Transparencia es como un cadenero de la información. Los sujetos obligados, valga la redundancia, tienen que cumplir y están obligados a cumplir con la ley, pero a la transparencia no le importa lo que se publique, solo le importa que algo esté publicado y no sancionan cuando no se publica. ¿Qué es lo que va a pasar con el Instituto de la Transparencia? ¿Cuál es la propuesta en concreta para que realmente tengamos un garante de que la transparencia va a seguir? Por ejemplo, otro tema, cuando se quieren desclasificar archivos, el Instituto de la Transparencia pues solamente sirve para autorizar, como decir sí o no, cuando la entidad te dijo que no. Pero, por ejemplo, cuando hay archivos de muchos años que no son digitalizados, tienes que sacar las copias, y las copias a veces de los documentos son como hasta de 10 pesos por documento, lo que hace carísimo desclasificar archivos y hacerlos públicos. Recuerdo que hace años, cuando le hice esta pregunta, usted me contestó que iban a digitalizar todo para que ya no se tuviera esto de tener que solicitar la información, sino que estuviera en una base de datos. Pero estamos hablando de digitalizar años y años de información y también dependen de las entidades estatales, municipales. O sea, es un tema maratónico. ¿Qué es lo que realmente se propone con el INAI? ¿Cuál sería la diferencia de su propuesta a la que entonces presenta Vicente Fox y que de hecho defendió Felipe Calderón, que era diputado en ese momento? Bueno, lo primero es que se convierta en un instituto o pase a formar parte de la Secretaría de la Función Pública con un carácter verdaderamente independiente. ¿Como la Fiscalía, por ejemplo? Sí, como la Fiscalía, pero que no actúen bajo consigna. Porque todos estos personajes, todos esos, tienen como distintivo el que son militantes del conservadurismo, todos. Está muy difícil. Es lo mismo que pasa en los medios. Hablábamos de los de Televisa, no hay uno, ¿sí?, que tenga una postura distinta. Se reúnen todos, es la misma línea. En este caso que vimos de la droga y lo de el asesinato a Colosio, es lo mismo. Reforma, dígame de uno, todos los medios están así, hay honrosas excepciones. Ahora el Universal, que antes lo veía yo un poco más equilibrado, dentro del desequilibrio. Pues ya hablamos de que tenía páginas, ¿no? Dos páginas. El otro día hablaba yo de que ahí escribía el ingeniero Alberto Castillo, pero también me acordé de que ahí escribía doña Rosario Ibarra. Y ahí estaba Naranjo y estaba Helio Flores. Bueno, pues ya, no queda nada de eso. Y ya de los otros ni hablar. Pero es exactamente lo mismo.
Estos organismos los creó la llamada sociedad civil, entre comillas. Son parte de las nuevas políticas públicas que se fueron gestando para que se simulara de que se iba a combatir la corrupción, de que iba a haber transparencia y que se iban a proteger los derechos humanos, que se iba a proteger el medio ambiente, etcétera, 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 etcétera. Que se iba a combatir el monopolio, que se iba a garantizar el derecho a la información. Entonces crearon todos estos órganos supuestamente autónomos e independientes, pero la verdad es que crearon un gobierno para proteger a quienes convirtieron al gobierno en un comité a su servicio. O sea, el gobierno perdió su función pública. La Constitución. Ayer hablaba yo, a ver si está un párrafo de mi discurso, de que estas reformas que estamos proponiendo son contrarias a las reformas que se hicieron durante el periodo neoliberal, porque durante todo el periodo neoliberal, durante 36 años, y ese es el párrafo que quiero que lo pongan, no hubo una sola reforma en favor de la justicia, en favor del pueblo. Todas las reformas fueron para ajustar el marco legal a los intereses de particulares. Entonces, lo que estamos proponiendo de reformas ahora es regresarle el carácter social, democrático y algo que es esencial, el carácter público a la Constitución. O sea, que las leyes protejan a todos, sean de todos, no que sean leyes facciosas en beneficio de... Ese es el primer párrafo. Más adelante, a ver si, casi al final, porque cuando hicieron la reforma energética, realmente no escribieron los artículos los legisladores, trajeron abogados, incluso extranjeros, para elaborar los artículos de la Constitución y los transitorios, porque plagaron, llenaron de transitorios la Constitución. Cabilderos también de empresas, sí, volvemos a los empresarios. Sí, sí. Entonces, cuando surge lo del INAI, pues es eso. Desde que nació, empezó protegiendo información, clasificando información relacionada con el pago de impuestos. No dieron a conocer las listas de todas las empresas a las que Fox les había condonado impuestos. ¿Ven?
Volvemos, o sea, prácticamente esta mañanera, lejos de la mañanera con M. Yamel y el presidente López Obrador, fue una mañanera donde todo regresa a las mismas personas, exactamente las mismas personas. Fox, Calderón, García Luna, etcétera.